Pensini con todo. Cinco 46 minutos de la tarde y ya lo anticipábamos antes de la pausa. Vamos a estar conversando con Laher Chacón, analista internacional especializado en geopolítica y también un experto en Oriente Medio, para hablar de este ataque de Irán con más de 200 misiles sobre Israel y lo que eso supone en este conflicto, luego además de que Israel iniciara una invasión terrestre hacia el Líbano. Bienvenido, Laher, es un gusto conversar contigo. Es un gusto muy grande conversar con tu audiencia. Hola, Ger, ¿ante qué estamos viendo ahora que Irán ha lanzado esta ofensiva y que la respuesta de Israel ha sido además de muy fuerte y anticipando represalias muy duras? Sí, la situación del Medio Oriente, que ya de por sí es rutinariamente caliente, se calienta aún más y es una situación totalmente negativa. Lo que estamos viendo es un aumento de actos criminales y por todos los actores, Ujú. y ningún acto criminal justifica la acción de otro acto criminal. Me explico. Por una parte está el ataque que hace Irán a Israel, que es un abierto ataque criminal, es una agresión con todas las de la ley, con todas las palabras del derecho internacional, Ujú. pero también está lo que está haciendo Israel en Gaza, que es otra agresión, que es otro ataque criminal y que también está en contra del derecho internacional. Sin embargo, eso no justifica para nada lo que está haciendo Irán. Y la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano y cómo repercute en la sociedad libanesa también es otro acto criminal que va en contra abiertamente del derecho internacional. Sí. Ahora, justamente, más bien lo que planteas va en sintonía con el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric, ante Naciones Unidas esta semana pasada, que hablaba de que se negaba a escoger entre dos cosas que eran a todas luces terribles, bien sea actos terroristas, pero también respuestas sobredimensionadas que terminan acabando con cantidades civiles. Así es. Mira, yo siempre recuerdo cuando yo fui profesor de información internacional en la Universidad Católica. Un estudiante me preguntaba en el conflicto palestino-israelí quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en el conflicto, en ese conflicto. Y entendí que para poder analizar este tema no hay que hacerlo en una relación de buenos y malos, sino lo que Ujú. es legal y lo que no es legal, la forma más sencilla, porque por supuesto cada quien tiene su propia visión, hay gente que es radicalmente pro-israelí, hay gente que es radicalmente pro-palestina, y yo prefiero irme por lo que dice el derecho internacional, y coincido perfectamente con lo que dice el presidente Boric, porque lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es una constante violación del derecho internacional. No es insisto, Israel tiene todo el derecho a la defensa, eso es inalienable, pero no todas las respuestas se admiten para ese derecho a la defensa. Y lo que está ocurriendo en Gaza es terrible. Sí. Ahora, otra vez, e insisto, lo que está haciendo Irán es una agresión abierta en contra de lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Sí. Ahora, ¿cuál es la relación de Hezbollah con Israel? Irán, perdón. Bueno, Hezbollah es un grupo pro-chií. Es importante explicar esto, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En el Ujú. mundo islámico existen dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Irán es el estado chiita por excelencia. El 80% de la población iraní es chiita. El 70% de los chiitas del mundo están en Irán. Y por supuesto ellos tienen una gran sintonía. Irak, por ejemplo, el 60% de la población iraquí es chiita y tiende a favorecer o acercarse a Irán. Lo que ocurre en Yemen, por ejemplo, es también milicias chiitas que son apoyadas por Irán. Hezbollah es un grupo chiita que es apoyado por Irán, y en el caso de Hamas también tiene mucha relación con esa visión del chiismo iraní, y por eso estos tres grupos, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Palestina y lo que pasa Ujú. en Líbano, tiene relación directa con Irán, y la respuesta que tiene la región, encabezada por Arabia Saudita, de mantener a Irán lejos, cercada, también tiene que ver con esa visión religiosa, porque Arabia Saudita es el líder del sunismo en el Medio Oriente. Sí. Ahora, Estados Unidos también se ha mostrado además como un aliado firme de Israel, lo ha sido tradicionalmente, y a pesar de algunos cuestionamientos
del presidente Biden con respecto a cosas muy puntuales se ha mantenido del lado de Israel. Y suponemos que también para los Estados Unidos la incorporación de Irán a este conflicto supone una amenaza adicional. Por supuesto, eh, la posición de Estados Unidos es bien compleja, ha actuado más ideológicamente que pragmáticamente. Eh, Le ha dado un cheque en blanco a Netanyahu y yo creo que en eso Estados Unidos se ha equivocado. Yo creo que Netanyahu tenía la razón de tratar de encontrar a los secuestrados, pero ya después de un año de conflicto, Estados Unidos debió presionar a Netanyahu para tratar de frenar la situación en el Medio Oriente, porque ya va más allá del encontrar a estas personas que fueron secuestradas por Hamas. Estamos hablando pues de una situación humanitaria caótica, de 2 millones de personas que están en la nada, en la calle. Sí. Y Estados Unidos en eso ha fallado abiertamente y se le está encendiendo el Medio Oriente y está teniendo que involucrarse en un conflicto que Estados Unidos no ha querido involucrarse porque por una parte Estados Unidos entra, pero también Irán está haciendo una alianza muy cercana con Putin. Irán es uno de los principales países que está suministrando armamento a Putin en su guerra contra Ucrania y por supuesto, Putin está más que interesado en saber qué pasa en el Medio Oriente. Además, también está involucrando un aliado estadounidense de la OTAN, como es Turquía, que Turquía ya anunció que esta incursión que está haciendo Israel en el sur del Líbano también tiene que detenerse porque si no, es de continuar, Turquía se va a ver involucrada en el conflicto. Entonces, se está llenando Israel de enemigos y están llenándose Estados Unidos de unos enemigos que no necesita. Por otra parte, Olajer, ¿cómo se financian estos grupos como Hamas o Hezbollah? ¿Cuál es la capacidad que pueden tener para hacer frente a Israel? Y por otra parte, Netanyahu también ha dicho justamente en el discurso de Naciones Unidas la semana pasada en Nueva York que los misiles de Israel tienen la capacidad de llegar a cualquier rincón del territorio iraní. Bueno, por una parte, tanto Hezbollah como Hamas se alimentan económicamente de Irán. De toda la economía iraní está destinada al financiamiento de estos grupos y al aparato militar iraní. Pero tienes razón, Netanyahu, de tener su preocupación Ujú. porque Irán también, ambos tienen razón de estar preocupados porque militarmente ambos países son capaces de atacar de manera muy violenta y por eso, insisto, no, el tema no es los buenos y los malos, lo que dice el derecho internacional. Ambos países se detestan, ambos países tienen pues abierto un conflicto y lo que tienen que apuntar es hacia la diplomacia y en lo que diga Naciones Unidas, desescalar el conflicto, no continuar con lo que está haciendo en el sur del Líbano. Por supuesto, Estados Unidos tiene que presionar a Irán para que se detenga, encontrar un proceso de negociación con Rusia para que Irán no escale el conflicto. Hasta el momento lo que estamos viendo es que Irán lo que está haciendo es una respuesta al ataque más temprano que hizo Israel. Sí. Y la intención pareciera, es como un juego de ajedrez. Decir, bueno, yo te voy a mostrar los dientes hasta este punto porque yo también tengo un público interno al que tengo que complacer. Ujú. Si tú no me atacas, yo te dejo hasta aquí. Porque el ataque tiene pocas bajas, fue orientado hacia puntos estratégicos militares en Tel Aviv, eh, no escaló, fueron 200 misiles, por supuesto un enorme daño para Israel, pero la intención pareciera que de Irán es decir, te muestro los dientes, pero déjalo hasta aquí porque yo también necesito complacer mi público interno, no escales, que yo no te voy a atacar más. Sí, además también hay que considerar la posición del Líbano, ¿no? Sí, porque el Líbano es un estado. La verdad es que yo lo siento mucho por los libaneses porque se van a encontrar en medio de un conflicto que ellos no quieren Ujú. y que no van a poder evitar. Y Líbano va a ser un terreno el terreno directo del conflicto, no va a ser una guerra indirecta para ellos. Israel, por una parte, pues está atacando abiertamente, Irán apoyando a Hezbollah, pero entonces también la incógnita, ¿qué va a hacer Siria? Y por supuesto Siria apoyada por Rusia, y qué va a hacer Turquía, y cómo Ujú. Turquía va a presionar a la OTAN de no intervenir en un conflicto regional que es importante para Turquía, y qué van a pasar con otros actores regionales como Arabia Saudita, como las monarquías del Golfo. ¿Y quiénes podrían ejercer eh, esa influencia para tratar de desescalar el conflicto, más allá de las presiones que podría generar la posición de los Estados Unidos? Pero ¿qué otros actores pueden ser claves en tratar de evitar que esto pase a mayores? Porque además estamos hablando no solo de un área que tiene muchísimas complejidades,
sino también de países que tienen un poder de fuerza que es importante hasta nuclear. Sí, yo creo que el actor más interesante va a ser Arabia Saudita. Está lo suficientemente cerca del mundo árabe como para ganarse la confianza de los palestinos. Lideriza el mundo islámico lo suficiente como para tener buenas relaciones con Turquía. Tiene una rivalidad abierta con Irán, pero sabe que tiene que entenderse con Irán para mantener la estabilidad del Golfo Arábigo-Pérsico. El otro actor fundamental lo van a ser las otras monarquías del Golfo, sobre todo Qatar, Ujú. que también tiene una población chiita minoritaria, pero que no deja de ser importante. Emiratos Árabes Unidos, que tiene frontera directa con Yemen. Estos tres actores van a ser claves a la hora de mediar el conflicto. Interesante también sería la posición de Egipto, porque Egipto también tendría las ventajas de Arabia Saudita, un ejército grande, frontera directa con Israel, paz con Israel, pero también lo suficientemente cerca con los musulmanes sunitas para tener buenas relaciones con Palestina, con Arabia Saudita y con Turquía. ¿Y cómo queda, cómo se regresa a la senda del derecho internacional? Porque has insistido en eso toda vez que el conflicto es tan complejo que no se puede simplificar con como buenos y malos, ¿no? Pero ¿cómo se regresa al derecho internacional que ha estado tan pisoteado y dejado de lado por todos los factores involucrados? Bueno, el primero es el tema de la solución del tema palestino. Eso es la piedra de tranca. Hace 25 años, nosotros, o casi 30 años ya, los acuerdos de Oslo fueron en Ujú. 1993, 30 años. eh, Nosotros fuimos testigos del proceso de paz y del acercamiento entre Israel y Palestina, y todos pensábamos que la paz estaba a la vuelta de la esquina. En el 94, tanto Arafat como Pérez y Rabin recibieron el Premio Nobel de la Paz. Estuvimos muy cerca de eso. Pero el tema es que en el conflicto palestino-israelí, en esta etapa, el conflicto ya no es un conflicto entre palestinos e israelíes, es un conflicto de élites que se alimentan Ujú. económicamente y militarmente y políticamente del conflicto. Y uno de ellos es Netanyahu. Netanyahu está en el poder desde el año 96 y ha sido el primer saboteador y se ha mantenido en el poder por larguísimos 28 años. Entradas, salidas, pero ha estado ahí 28 años encargado solo de sabotear el conflicto. ¿Por qué? Porque lo alimenta políticamente. Y esa Ujú. sería la primera parte, resolver el tema palestino. La comunidad internacional está de acuerdo que tiene que ser una solución de dos estados y tenemos que apuntar hacia allá. Una vez que se resuelve ese conflicto, nosotros vamos a poder ver cómo otros conflictos se desescalan. La situación del Líbano, la estabilidad de Siria, y cómo poco a poco todos esos estados se van encaminando hacia el derecho internacional. Sí. Hola, Geri. Como nos quedan apenas un par de minutos, brevemente una precisión sobre la figura de Netanyahu, y es que además justo antes de este conflicto estaba atravesando una de sus peores crisis, no solo de popularidad, sino de gobernabilidad. Y lo que ocurrió con el ataque de Hamas terminó beneficiándolo en su posición porque le permite radicalizarse. Y le permite neutralizar a sus rivales políticos. Sí. En los últimos, bueno, el conflicto ya lleva un año. Ya en junio, julio ya había voces abiertas que hablaban de la necesidad de una elección en Israel. Pero Netanyahu ha sido, pues, en ese aspecto muy hábil para sobrevivir las diferentes crisis. Él, de hecho, estuvo fuera del poder recientemente y se las arregló para regresar al poder. Estuvo acusado de corrupción, logró salirse. Ujú. O sea, es un hombre que, sin duda, habilidad política tiene. El problema es que éticamente ya es otra cosa. Sí, y justamente ahora que mencionabas aquellos acercamientos y acuerdos de paz del 93, hay una película maravillosa del año 2021, se titula Oslo, y justamente recrea la historia del acuerdo entre israelíes y palestinos, eh, facilitada por un par de noruegos y todo lo que estuvo detrás de esa negociación. Una película interesantísima, volver sobre ella, sobre todo en este momento cuando el conflicto está escalando. Lager, como siempre, un gusto inmenso conversar contigo. Y igual esto para mí. Hola, Chacón, analista internacional especializado en geopolítica. 6 en punto, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Pensini con todo.